FTC Noticias. Información, actualidad, entrevistas y toda la realidad de la minería chilena. FTC Noticias, a través de Radio FTC. Titulares en FTC Noticias. Pescadores de Quintero protestan en el mar por la contaminación ambiental. El ministro Chadwick le respondió a ENAP, que insiste que no generó los gases tóxicos. Gigantesco incendio en Maipú. A esta hora, en Rinconada, se queman más de 3.000 neumáticos en desuso. Hay ya 20 personas y 6 casas evacuadas. Intensos trabajo a esta hora de bomberos. Corporación Villa Grimaldi denuncia ataque negacionista de grupo neonazi. Movimiento Social Patriota colocó lienzo en la entrada del recinto en el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Cernac demandó a portal de viajes despegar.com y Aerolínea United por no cumplir con oferta de vuelos a bajos precios. El cobre registra leve alza este jueves en la Bolsa de Metales de Londres. El precio del metal rojo repuntó. El dólar está a la baja por reacción bursátil en la Argentina. Y en el deporte, Colo-Colo llegó a Santiago con la clasificación a cuartos de final de Copa Libertadores. Ayer perdió con Corinthians, pero de todas maneras pasó a la siguiente ronda. Ruiz Tagle aplaudió a Héctor Tapia y Lucas Barrios Paredes dijo que el equipo jugó aguerrido como los campeones del 91. FTC Noticias. Actualidad, opinión, información. 1:00 p.m, 2 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya iniciamos esta transmisión desde las oficinas centrales de la Federación de Trabajadores del Cobre, aquí en la comuna de Providencia, en la avenida General Bustamante al 627. Iniciamos el saludo a todas las divisiones de Codelco, de la Corporación del Cobre, y también a todos los sindicatos integrantes de la FTC. Vamos a señalar que a esta hora Santiago tiene una temperatura de 15 grados, está algo más fresca la mañana ya a comienzo de la tarde, cielos nublados con algo de bruma durante las horas de la mañana de este 30 de agosto, el Día Internacional que conmemora a los detenidos desaparecidos del mundo, y especialmente recordemos a lo que sufrió Chile durante 17 años de dictadura. También vamos a estar hablando de la emergencia que ocurre a esta hora en la zona poniente de la capital, una intensa y larga, extensa, negra columna de humo que están mostrando y marcando la situación medioambiental en la cuenca santiaguina. También vamos a estar pendientes de lo que ocurre en Quintero y todas las noticias del mundo sindical y minero, como siempre a través de la página ftc.cl en esta edición de FTC Noticias. Pasamos a revisar la temperatura en Calama a esta hora. Hay 25 grados con cielos despejados, va para una máxima de 27. Antofagasta está con 15 grados y una máxima de 16 con nubosidad parcial. Ahí saludamos a la división norte de Codelco, especialmente a los trabajadores de Chuqui, de Radomiro Tomic, de Ministro Ales, de Gavi. ¿Qué pasa por Andina, por la división Andina? Hay pronóstico de lluvias por la tarde, 18 grados a esta hora en San Felipe, lo mismo en los Andes. ¿Qué pasa en la costa de Quintero? Hay que señalar que hay 11 grados solamente, va para 13 con nubosidad parcial en una jornada marcada por la protesta en el mar de los pescadores artesanales. ¿Qué pasa en la región del Libertador Bernardo Higgins? También pronóstico de chubascos, lluvias y algo de tormentas eléctricas durante la tarde. 15 grados de temperatura de máxima, hay 13 a esta hora según la Dirección Meteorológica, y un gran saludo a todos los trabajadores ahí en Rancagua, en Machalí, de la división Teniente, para iniciar la revisión de las noticias acá en este nuevo boletín de FTC Noticias. FTC Noticias. Y le decíamos que vamos a estar mirando las informaciones que han ocurrido en Quintero. ¿Por qué? Porque en esa zona se ha desarrollado una protesta en el mar y que ha tenido, como podríamos decir, una sintonía en el último tiempo con todo lo que está ocurriendo en tierra. Han sido los trabajadores de la zona pesquera de la bahía de Quintero, también de Coquimbo, quienes se han lanzado al mar nuevamente en horas de esta mañana con las distintas manifestaciones de protesta por lo que ha ocurrido. Todo esto, por ejemplo, cuando se ha conocido además que la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Valparaíso ha informado que los promedios anuales de concentración de arsénico en la zona de Puchuncaví y de Quintero superan hasta 23 veces la norma europea. En Chile no hay una norma
que señale y sea preventiva respecto de la cantidad de emanación de este químico, pero sí hay una norma europea que se toma como referente. Bueno, en 5 años, entre el año 2010 y 2015, se ha superado esa norma hasta 23 veces, según han revelado los matutinos en esta información de la Seremi de Salud de Valparaíso, en un informe que además remitieron los pescadores a la Contraloría y que han tenido esta respuesta. Estamos al tanto de muestras que se han hecho en pozos de agua donde se ha constatado la presencia de arsénico, y es por eso que el presidente, dijo el ministro de Salud, Emilio Santalice, ha tomado medidas para fortalecer la red de agua potable, a objeto de evitar que estas personas se vieran obligadas a usarlo. Todo esto en medio de las protestas, todo esto en medio también de presentaciones de diputados de la zona, tanto de oposición, del Frente Amplio, como de la antigua ex nueva mayoría, quienes han pedido además el pronunciamiento de la Contraloría respecto de una eventual inhabilidad de la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, porque su marido, recordemos, fue socio, trabajó con quien aparece hoy como presidente de Otra Química, una empresa privada que era pública hace algunos años antes de todo el robo a las empresas públicas que se dieron durante la dictadura, que está establecido en distintas investigaciones periodísticas, no es algo que nosotros estamos diciendo al voleo. Eso terminó en manos de privados en la empresa química Oxiquim, y esa empresa a la que se apunta también como la posibilidad de que haya ahí emanaciones. Bueno, en la madrugada de hoy se conoció ya oficialmente una comunicación de la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, en la medianoche, que informaba un nuevo estudio de monitoreo de sus operaciones. En ese se asegura que no son responsables de la emanación de gases tóxicos, y lo que indican, según los resultados de 2 empresas externas, es que en nuestras instalaciones, dice la ENAP, la Empresa Nacional del Petróleo, en Quintero, no hay presencia de nitrobenceno, isobutano ni metilcloroformo en ninguna de las muestras analizadas. Todos estos componentes que ya se han señalado son los causantes de la denominada nube tóxica que afectó a la comunidad de Quintero y Ventanas la semana pasada. Los análisis fueron realizados por la empresa Algoritmos, entidad técnica de fiscalización ambiental, y el Centro de Tecnologías Ambientales pertenecientes a la Universidad Técnica Federico Santa María, asegura la ENAP. Los estudios realizados por las entidades se efectuaron que en 2 estanques de almacenamiento nuestros, el denominado TK 5104 y TK 5109, que se encontraban en procesos de mantención y parador en el sector de ampliaciones de la piscina, como se denomina técnicamente. Estas instalaciones están sujetas a medidas temporales decretadas por la autoridad ambiental. Bueno, los resultados es lo que habíamos señalado. Nuestra tarea ahora es de explicar que nuestros esfuerzos sea mejorar los estándares día a día de nuestra operación. E insistimos, 2 empresas privadas o 2 empresas de análisis técnico privado han descartado que la contaminación provenga de estas piscinas de ENAP, pero el gobierno insiste en defender lo que ya dijo la semana pasada la ministra Schmidt, y por lo mismo la paralización de estas piscinas, que esto era la responsabilidad de la ENAP. Bueno, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, ha señalado que la Superintendencia del Medio Ambiente es la única entidad que puede informar o descartar la causa de esta emergencia ambiental. El jefe del gabinete ha impugnado esta nueva declaración de la Empresa Nacional del Petróleo, que había entregado estos estudios que les decíamos, de que no hay presencia en ENAP de nitrobenceno, isobutano o metilcloroformo. Bueno, de esta manera entonces Chadwick recalca que es importante, dijo, tener tranquilidad. Las empresas, sean públicas o privadas, tienen el legítimo derecho de hacer sus informes y lo entendemos como un espíritu de colaboración, ha dicho Chadwick. En este caso, quien determina cuáles son las causas son las autoridades correspondientes y fundamentalmente la Superintendencia del Medio Ambiente, que tiene las atribuciones, y por otra parte lo que está haciendo el fiscal a través de la investigación. El fiscal Mauricio Tuner, o Tiner, como se dice, el fiscal local ahí en Quintero, que recordemos también ya ha incorporado toda esta nube tóxica como una de las aristas de una investigación que lleva ya varios años ahí en la bahía de Quintero. Es lo que está ocurriendo a esta hora en la zona de Quintero. Los pescadores ya están arrimando a tierra luego de esta protesta frente al mar en el puerto de Ventanas, a su vez como rechazo a los episodios de contaminación. Recordemos además que en el día de ayer se denunció que un barco estaba teniendo filtraciones de petróleo, lo que fue descartado luego por la Capitanía de Puerto ahí en Quintero, pero también es parte del escenario donde hay un cabildo abierto en la ciudad de Quintero, en la Plaza de los Deportistas, donde ha habido un petitorio que ya les habíamos informado, y también recordemos la posición de la Federación de Trabajadores del Cobre pidiendo prolijidad,
a las autoridades para establecer las razones de esta contaminación y no simplemente apuntar con el dedo de inmediato y no hacer los estudios respectivos, porque por ejemplo en el caso de la división Ventanas está establecido que se trabaja con todos los márgenes y respeto al medio ambiente, también los controles técnicos y especialmente la labor ética que realizan los trabajadores de la división Ventanas ante cualquier tipo de denuncia o contaminación que se pudiera haber afectado en la zona. Seguimos muy pendientes de la crisis ambiental de Quintero aquí en FTC Noticias. 1:11 p.m. FTC Noticias. Actualidad, opinión, información. Estamos en la página web de la Federación de Trabajadores del Cobre, la www.ftc.cl. Bueno, en esa información y en nuestra transmisión online, también en nuestra transmisión por las redes sociales, ustedes nos pueden graficar o también van a comentar con nosotros, quizás como un posteo, lo que está sucediendo a esta hora en la región metropolitana, porque hay un mega incendio que está ocurriendo en la zona poniente de la capital, en la zona agrícola de la comuna de Maipú, la denominada Rinconada, donde en un acopio de desuso, un predio de acopio de desuso de la empresa Famaprica, se están quemando cerca de 3.000 neumáticos. ¿Se imaginarán ustedes la columna de humo que ya se genera, la posibilidad de que mañana se decrete preemergencia o hasta emergencia ambiental en la cuenca santiaguina? Todo esto producto de problemas que se empezaron a suscitar a eso de las 11:30 de la mañana, y el trabajo ya de más de 20 compañías, tanto de las comunas de Maipú, Peñaflor, también la zona sur y la comuna de Santiago, y sabemos también que están pidiendo carros y trabajo de equipos químicos de las comunas de Ñuñoa, Providencia, Las Condes, porque sencillamente la columna es muy difícil de apagar y la situación se ha complicado. Por lo mismo se pidió la asistencia de carabineros de la segunda comisaría de Rinconada de Maipú, que ha dicho en información que tiene a esta hora Agencia 1 que no hay población cercana afectada, pero que de manera preventiva se ha evacuado a 6 viviendas habitadas por 20 adultos y 6 menores de edad. La columna de humo es visible desde todo punto de la capital a esta hora. Si usted, por ejemplo, va en la línea 5 del metro rumbo a Maipú, sencillamente va a ser el panorama que va a tener a esta hora. Precaución con lo que está sucediendo en la zona de Rinconada, un mega incendio con la quema de 3.000 neumáticos en desuso de un predio de acopio de la empresa Famaprica. 1:13 p.m. Radio FTC. Actualidad, opinión, información. Bueno, y en esta jornada, que es el Día Internacional del Detenido Desaparecido en el Mundo, que es conmemorada por las distintas organizaciones de derechos humanos en nuestro país, también por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, por distintas personalidades vinculadas a esta materia, hay una situación que ha denunciado la Corporación de la Fundación por la Paz, Villa Grimaldi, considerando ofensivo esta Corporación del Parque por la Paz, lo que ha ocurrido con el Movimiento Social Patriótico. Este grupo, que se le adjudica categoría neonazi o por lo menos de ideología nacionalista como parte de sus convicciones políticas, ha señalado que y ha puesto un cartel en el frontis de la corporación y del Parque por la Paz que aseguró o decía: aquí la izquierda lucha, lucra y adoctrina con la memoria de chilenos torturados, dice. Bueno, esto, según la Corporación del Parque por la Paz Villa Grimaldi, es una agresión que no se corresponde con la trayectoria y la labor que realiza este sitio de memoria en materia de educación en derechos humanos en nuestro país. La institución se reserva la posibilidad de interponer las acciones legales por esta acción que estime grave e injuriosa. Bueno, el lienzo ya ha comenzado a ser retirado, hay expresiones y comentarios también en las redes sociales. Es el tema que se ha tomado en las redes sociales en esta jornada, mientras que también en su cuenta en la red social Twitter, este Movimiento Social Patriota ha asegurado que ellos lo hacen con una convicción para que no haya una sola verdad y sencillamente no es un ataque, aseguran. Muchas personas están pidiendo que no se le haga relevancia a lo que está ocurriendo, pero bueno, nosotros hacemos parte de la denuncia de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y también la respuesta de este movimiento a modo de que ustedes tengan los antecedentes, pero hay que señalar que expresiones de este tipo en otros países están determinadas por ley como negacionistas, y eso es muy importante que quede bien claro en nuestro país, en lo que está ocurriendo, el ambiente que se comienza también a polarizar en vista de que vamos a entrar en la primera quincena de septiembre, la más traumática para la historia de Chile en los últimos 45 años. 1:15 p.m. FTC Noticias.
Le comento que la empresa de ferrocarriles del Estado ha iniciado y ha señalado que ya hay un avance de un 71% en la reposición del puente ferroviario en el sur del país, en el río Tolten. Recordemos que la compañía a cargo de reponer la estructura, que fue vista en un colapso en 2016, dijo que ha concluido la labor de prearmado de la viga lanzadora. Así entonces, que las vigas definitivas ya construidas en los próximos días van a ser instaladas. Según F, como es su nombre más conocido, el montaje de las nuevas vigas del puente podría concluir entre octubre y noviembre de este año. Se indicó además que restaría el armado y las pruebas con trenes de carga en las vías de puente que conecta al sur del país. Esto es muy importante porque la carga al sur del país se traslada gracias a esto y sencillamente se había desconectado la ruta quedando solamente Santiago-Temuco y se espera que se pueda retomar hasta Santiago-Puerto Montt, por lo menos en materia de carga. Recordemos que todavía no se hace en materia de pasajeros. Recordemos que el puente colapsó hace 2 años, se cayeron 7 vagones a las aguas del Tolten. También hubo una investigación respecto de contaminación ambiental en el lugar porque eran productos químicos los que cayeron y así las cosas. Ahora se renueva la posibilidad de retomar el puente ferroviario sobre el hermoso río Tolten. 1 de la tarde, 16 minutos. FTC Noticias. Toda la información ahora. Y uno de los efectos de la nueva política migratoria del gobierno es una reunión que se ha conocido en esta jornada de la comunidad haitiana en nuestro país con el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa. Todo esto porque le han planteado sus inquietudes sobre las condiciones de vida, las dificultades idiomáticas además que enfrentan para estar en nuestro país y le ha presentado un denominado retorno de migrantes para que puedan volver a la isla en el medio del Caribe. Bueno, recordemos que el ministro Andrés Chadwick además ha dicho que están evaluando patrocinar un avión para que retornen. Esa es una solicitud que había hecho uno de los denominados voceros de los haitianos en Chile, de William Pierre, quien había dicho que recibe todos los días miles de llamados de compatriotas pidiéndole empleo, pero también pidiéndole fondos porque quieren volver a la capital de Haití, Puerto Príncipe. Una situación migratoria que se ha dado vuelta, podríamos decir, que en algún minuto se dio como desordenada, no superada. Bueno, ¿qué pasa con aquello? Vamos a ver, pero ya el gobierno en definitiva hasta podría hacer un gasto fiscal para el retorno de haitianos a la isla de Haití, producto que en Chile se sintieron discriminados, no tuvieron las oportunidades que le habían ofrecido supuestamente, y además la barrera idiomática ha sido insalvable. 1 de la tarde, 18 minutos. FTC Noticias. Vamos con el precio del cobre, como siempre. Una de las novedades que nos deja este día jueves es que ha cerrado al alza, una leve alza, pero es positiva en vista de otras jornadas a la baja que ha tenido el metal rojo. Es un 0,02% que se ha cotizado más en la Bolsa de Metales de Londres, y así la materia prima o commodity ha recuperado la tendencia al alza de la semana, puesto porque el miércoles cayó al día de ayer con un 0,87%, y hoy tiene una leve recuperación, lo que la hace transarse en 2,75 dólares, $2.75 la libra, según ha informado la corporación y la Comisión Chilena del Cobre. Bueno, de esta manera, entonces, el promedio se mantiene en los 2,74 mensuales y los 3,048 para el año, pero hay que ver cómo termina y cierra la jornada de mañana para poder ver si llegamos o alcanzamos el 2,75 mensual y con eso aumentar también el precio anual. Todo esto en vista de un impacto que puedan dar las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá para un nuevo tratado de libre comercio, donde también está la voz de México ahí incluida. Veremos qué pasa con aquello. Eso podría incidir también en la capacidad de Estados Unidos de seguir comprando cobre. Recordemos que tanto Estados Unidos como China son los dos principales compradores del metal rojo que producen ustedes, los trabajadores del cobre que están en sintonía de FTC Noticias a esta hora de la tarde. 1 de la tarde, 19 minutos. FTC Noticias. Actualidad, opinión, información. Seguimos revisando las informaciones que nos entrega el portal de Agencia 1, una agencia fotográfica, informativa y también de video, televisión y transmisiones en vivo que nos colabora con la Federación de Trabajadores del Cobre. El Servicio Nacional del Consumidor presentó una demanda colectiva en contra de las aerolíneas United Airlines y también la empresa de venta por internet de pasajes aéreos, una suerte de agencia de viajes virtual, despegar.com. Todo esto porque
exige compensaciones a consumidores que se sintieron afectados por los problemas que vivieron en la compra de pasajes con destino a Australia. El pasado 26 de marzo, la compañía United Airlines comercializó viajes de ida y vuelta desde Santiago a las ciudades de Sydney y Melbourne en Australia a un precio aproximado de 120.000 pesos. Era usted pero muy conveniente. Bueno, situación que motivó a consumidores a comprar los vuelos directamente en el sitio web de la compañía y no a través de la agencia de viaje despegar.com. Posteriormente, la aerolínea anuló las transacciones, argumentando un error en la publicación de los precios de los pasajes. Bueno, la agencia de viaje mantuvo la comisión por servicio de intermediación a pesar de no entregar los pasajes además. Por lo mismo es que el CERNAC recibió 3.000 denuncias contra United Airlines y otras 2.000 contra despegar.com, es decir, 5.000 en total, por que además en su momento, desde fines de marzo en adelante, intentó una mediación con las empresas, pero no tuvo éxito. Por lo mismo, hoy el CERNAC, a través de un comunicado, informa que se presenta una demanda de interés colectivo sobre la base de la ley del consumidor, porque los consumidores exigen ser compensados proporcionalmente y el organismo fiscalizador señala que los juicios colectivos podrán compensar el daño moral y también una multa aplicada que puede llegar hasta los 38 millones de dólares. Ojo con aquello, con lo que está viviendo despegar.com y también United Airlines por haberse desdicho o deshecho de esta supuesta gran oferta para ir a Australia en marzo pasado, que nunca terminó por ser como tal, pero que sencillamente marcó y frustró a quienes fueron 5.000 personas por lo menos las que quisieron acceder a este viaje y no lo pudieron hacer, y hoy demandan a estas dos empresas ante la justicia sobre la base de la ley del consumidor. 1 de la tarde, 22 minutos. FTC Noticias. Toda la información ahora. Recordemos que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, su segunda administración, dejó una serie de iniciativas de ley que ya son ley de la República y por lo tanto deben ser aplicadas en nuestro país. Una de ellas es la Superintendencia de Educación. Y este jueves la ministra del ramo, Marcela Cubillos, del nuevo gobierno de la segunda administración del presidente Sebastián Piñera, ha anunciado que el abogado Jorge Avilés es el primer superintendente de educación superior de nuestro país. Avilés, tras el anuncio, afirmó que su nuevo cargo es, como principal rol, identificar los problemas en las instituciones de educación superior, de manera que se anticipen a crisis como la que hemos vivido en los últimos años con los cierres de algunas universidades. ¿Cuáles? Son varias, pues. Universidad del Mar, recordará usted, Universidad Arcis y actualmente la crisis que está viviendo la Universidad Iberoamericana. El abogado recalcó que existía la necesidad de contar con un organismo que, junto con la nueva Subsecretaría de Educación Superior y el reforzamiento de la Comisión Nacional de Acreditación, se encargue de velar por el buen funcionamiento de todo el sistema de educación superior. La nueva superintendencia tendrá facultades y atribuciones especiales establecidas por la ley, deberá fiscalizar el cumplimiento de las normativas vigentes para la educación superior, también recibir denuncias, por ejemplo, en todo lo que se ha denominado la marea, la ola feminista, sobre actuaciones de docentes, de autoridades en los distintos planteles. Recordemos que en el día de ayer se informó, por ejemplo, la salida del abogado Carlos Carmona como profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, lo que también fue valorado por el nuevo decano de esa entidad, Pablo Ruiz Tagle, una de las situaciones que gatillaron toda la movilización de principios de mes de nuestro país, que además nos volvieron a sacar al mundo, podríamos decir, con las movilizaciones de nuestras jóvenes exigiendo derechos, respeto y también aplicación de criterios no machistas de igualdad de género. Además, las estudiantes de la Universidad de Playa Ancha y el rector de la Casa de Estudios, Patricio Sangüesa, han llegado a un acuerdo para poner fin a la toma feminista luego de 107 días. Entre las principales peticiones de los alumnos estaban que no se imparta educación sexista y crear un protocolo para denunciar los casos de abusos sexuales. 1 de la tarde, 24 minutos. Le contamos que Colo-Colo ya está en nuestro país. El plantel Albo en el día de ayer tuvo una jornada compleja, complicada, pero que terminó con el sabor más dulce para el pueblo colocolino. El de haber llegado a cuartos de final en casi 20 años, que no había logrado aquello en la competencia internacional. Estamos hablando de la Copa Libertadores de América. En el día de ayer perdió, eso sí, por 2-1 ante Corinthians, en el Arena Corinthians en la ciudad de Sao Paulo, pero con el gol de Lucas Barrios, gol que se dio a los 38 minutos del segundo tiempo,
Colo-Colo forzó a que Corinthians tendría que hacer al menos 2 goles más, es decir, 3-1 para recién ir a penales, 4-1 si quería pasar de manera directa a la otra fase. No lo logró el equipo brasileño, el Timao, y hoy sencillamente la prensa brasileña se deshace en elogios para Jorge Valdivia, un conocido del fútbol brasileño, pero que no es del Timao, sino que era jugador del archirrival, el Verdão, el Palmeiras, que está hoy a punto de clasificar y ser el próximo rival de Colo-Colo si mantiene la ventaja ante el equipo paraguayo de Cerro Porteño. Ayer, sencillamente, todos los colocolinos, Lucas Barrios, Esteban Paredes, también Jorge Valdivia, que hasta hizo una locución bien chilena de huevos y corazón, dijo, estaban felices. Y Esteban Paredes, al terminar el partido, dijo que habían tenido un juego muy aguerrido, que se parecía a cómo habían jugado aquellos históricos integrantes del plantel de 1991 que obtuvieron como único equipo chileno en la Copa Libertadores, recordemos, y que también estaban expectantes a lo que pudiera hacer este equipo, que se ha criticado en alguna medida porque es de edad más pronunciada, lo que casi siempre son los planteles deportivos, pero que otros dicen que para el tipo de competencias como es la de nuestro país, necesita que esté esa experiencia impuesta y por lo tanto en este tipo de partidos se demuestra que esa experiencia vale la pena para llegar a la instancia más compleja, más difícil, que sería la final de la Copa Libertadores, un anhelo del pueblo colocolino hace muchos años. A esta hora además, Reinaldo Rueda está entregando la nómina de la selección chilena para la denominada gira por Asia, la que va a llevar a que no haya fútbol a mitad del mes de septiembre. Recordemos que La Roja jugará con Japón y Corea del Sur en septiembre. Es una presentación que se está desarrollando en los estudios de Chilevisión con el nuevo conductor del área deportiva de Chilevisión, Aldo Rómulos Capacase, junto al presidente de la NFP, Arturo Salá, y también los integrantes de la selección chilena. Recordemos que Chilevisión es el canal que va a tener las transmisiones de las clasificatorias para Qatar 2022, por eso que están ahí en el estudio de Chilevisión, ahí en la ex planta o fábrica Machaza, donde también está CNN Chile, y ahí Reinaldo Rueda está entregando la nómina de los seleccionados, la nómina que va a llevar a estas competencias por parte de nuestro país a Asia en las próximas jornadas. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Sencillamente para muchos renovar la selección, pero mantener, podríamos decir, el plantel tal cual hemos conocido, el plantel ganador del año 2015 y el año 2016. Vamos a ver si eso ocurre, que llegó también hasta la final de la Copa de Confederaciones el 2017, o sencillamente hay nuevas caras y también una renovación que muchos esperan se dé como un proceso más natural en el fútbol chileno y no dependamos de que tenga que jugar hasta los 40 años, por ejemplo, Alexis Sánchez o Arturo Vidal, quienes recordemos están en la elite aún del fútbol mundial, tanto Alexis Sánchez en el Manchester United en la Premier League como Arturo Vidal en el Barcelona en la Liga Española. 1:00 p.m, 29 minutos. Resumen en FTC Noticias. Los pescadores de Quintero protestaron en el mar por la contaminación ambiental. El ministro Chadwick le respondió a la ENAF que insiste que no generó los gases tóxicos. El único ente que puede establecer aquello es la Superintendencia del Medio Ambiente, dijo el jefe de gabinete. Gigantesco incendio en Maipú. En Rinconada se queman a esta hora más de 3.000 neumáticos. Hay ya 20 personas y 6 casas evacuadas. Es un intenso trabajo a esta hora y usted ve la gruesa columna de humo en la zona poniente de la capital por parte de bomberos. La Corporación Villa Grimaldi, el Parque por la Paz, denunció ataque negacionista de denominado grupo neonazi. El Movimiento Social Patriota colocó un lienzo en la entrada del recinto en el Día Internacional del Detenido Desaparecido. El CERNAC demandó al portal de viajes despegar.com y la aerolínea United Airlines por no cumplir con oferta de vuelos a bajos precios a Australia. El cobre registró una leve alza este jueves en la Bolsa de Metales de Londres. El metal rojo repuntó, poquito pero repuntó, mientras que el dólar está a la baja por una reacción bursátil que sigue hasta ahora en Argentina. Y Colo-Colo llegó a Santiago con la clasificación a cuartos de final por Copa Libertadores. Ruiz Tagle aplaudió a Héctor Tapia y a Lucas Barrios. Paredes dijo que el equipo jugó aguerrido, como los campeones del 91. 1:00 p.m,
30 minutos. El tiempo en FTC. Le decíamos que están las lluvias en la región de O'Higgins. Hay 15 grados a esta hora en Rancagua, se llega a la máxima, pero hay esta posibilidad además de tormentas eléctricas durante la tarde. Precaución a todos nuestros queridos trabajadores de la división Teniente ahí en Machalí, en Rancagua, también en otras zonas, Rengo, Rosario, también Codegua, en la zona de la región del Libertador. Nos vamos un poquito más al norte, la división andina. Ahí también hay pronóstico de lluvias por la tarde, ya vamos en los 18 de máxima en San Felipe y en los Andes, mientras que en la costa de Quintero, donde está nuestra división Ventanas, hay 13 grados con nubosidad parcial, ya terminan las protestas, pero siguen también las reacciones y las circunstancias de la crisis ambiental vivida ahí en la bahía de Quintero, y vamos a estar muy atentos a aquello. Mientras que en la parte norte, nuestra división norte, que reúne a los trabajadores de Chuqui, de Radomiro Tomic, de Ministro Ales, de Gavi, hay 27 grados a esta hora en Calama, cielos absolutamente despejados, brilla el sol en la precordillera antofagatina, mientras que por la costa, en la Portada, hay 16 grados a esta hora, nubosidad parcial, buen tiempo para toda la tarde en la Puerta Norte, donde están nuestros trabajadores del cobre, que están e integran la Federación de Trabajadores del Cobre. 1 de la tarde, 31 minutos. Nos vamos, nos despedimos, de esta manera nosotros dejamos hasta acá estas informaciones. Siga con la mejor música en FTC Noticias, la compañía musical durante toda la jornada, las novedades como siempre cuando merezcan y cuando sean necesarias. En la conducción técnica, como siempre, Cristian Quesada, en la edición y en la locución de las noticias, María Antonio Guzmán. Que tenga una gran jornada de día jueves. Sigue en compañía en www.ftc.cl de la radio FTC y FTC Noticias. Fue FTC Noticias a través de Radio FTC.